Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto reencontrarme con ustedes para presentarles una nueva edición de su noticiero en la central de noticias del canal del Congreso. De inmediato vamos con nuestros titulares. Por unanimidad, acuerdan solicitar al Pleno facultades especiales para investigar casos de violencia y corrupción en la región Ancash. Titular del Congreso recibió al presidente regional del Cusco, quien le solicitó priorizar debate para agilizar construcción del aeropuerto de Chinchero. En Comisión de Vivienda, ministro Von Gese informó que el gobierno invirtió 4.614 millones de soles en saneamiento. Parlamentarios europeos visitaron el Congreso, analizaron avances sobre acuerdo comercial entre el Perú y Viejo Continente. En Comisión de Cultura se informó sobre el plan de contingencia para proteger patrimonio cultural ante fenómeno del Niño. Empezamos con actividades del titular del Congreso, Freddy Otárola, quien se reunió con el presidente regional del Cusco, René Concha Lezama. Le solicitó priorizar el debate del proyecto sobre expropiación de terrenos para la construcción del aeropuerto de Chinchero. Durante la reunión, el presidente regional de Cusco, René Concha, le explicó al titular del Parlamento, Freddy Otárola, que el aeropuerto de Chinchero es una obra esperada por más de 50 años. Concha Lezama dijo que es urgente aprobar esta iniciativa que busca viabilizar la adjudicación de la concesión del nuevo terminal aéreo, tal como lo aprobó la Comisión de Presupuesto. El aeropuerto actual está ya prácticamente en el centro de la ciudad y fuera de ser peligroso, ya no acoge a los vuelos internacionales o nacionales, que en total suman 37 al día, y que se ha hecho el espacio demasiado corto. Con un aeropuerto internacional tendríamos mayor flujo de turistas nacionales y extranjeros. La autoridad cusqueña señaló que esta obra no solo beneficiará a su región, sino también a varias regiones del sur como Arequipa, Madre de Dios, Tacna y Moquegua. El aeropuerto vincularía a regiones tan importantes como somos Madre de Dios, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, y sería la gran acogida en el sur, vinculando también con otros países como son Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay. Nosotros necesitamos acogernos en este aeropuerto internacional de Chinchero, que en realidad decantaría el gran polo turístico de toda la zona sur del Perú. Y para nosotros es un proyecto de los últimos y de los más importantes. Asimismo, resaltó que existen varios postores interesados en la concesión de la construcción, cuya buena pro está programada para el 23 de abril. Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Fiscalización acordó solicitar al Pleno del Congreso facultades especiales para, en un plazo de 90 días, investigar las denuncias sobre casos de violencia y corrupción en la región Ancash. La moción fue aprobada por unanimidad y permitirá que la Comisión de Fiscalización cuente con facultades de apercibimiento, es decir, citar de grado o fuerza. Durante el debate, el congresista Modesto Julca hizo un recuento de los asesinatos ocurridos en Ancash, así como sobre la existencia de la denominada centralita de escuchas telefónicas, cuya finalidad sería hacer seguimientos para casos de extorsión. El congresista Heriberto Benítez, por su parte, consideró que las investigaciones deben centrarse en el móvil de los asesinatos que son personales y no políticos. En tanto, la mayoría de los parlamentarios coincidieron en la necesidad de investigar los supuestos actos irregulares. Amerita, presidente, que esta comisión asuma, como lo pedimos en su momento, la responsabilidad de fiscalizar. Aquí, presidente, el hecho de la corrupción es una grave situación, presidente, a nivel nacional. La corrupción está mellando las instituciones. Algunos de los casos por las propias informaciones periodísticas de la zona, y no los 8 casos tienen móviles políticos, señor presidente. Los asesinados, los fallecidos, sí son autoridades o políticos, pero los móviles no necesariamente son políticos. Que alguien quiera juntarlos para buscar que escandalizar o decir 8 crímenes políticos es una figura distinta. De otro lado, la Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó citar al ministro del Interior, Walter Albán, y al procurador anticorrupción, Cristian Salas, a una sesión reservada para la próxima sesión a fin de tratar sobre los acontecimientos en Ancash. Lo primero que debería hacer la comisión, dados los hechos criminales que se han producido en la región Ancash, es invitar al ministro del Interior para que esos famosos
8 casos de crímenes políticos que se han producido, el ministro puede explicarle a la comisión uno por uno en qué consiste, qué pasaron, qué hizo el Ministerio del Interior y a qué conclusión llegó la policía. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Ceballos, ratificó que el próximo 7 de abril se realizará una audiencia pública en la ciudad de Chimbote, informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Fiscalización también recibió al presidente de Petroperú, Héctor Reyes Cruz, quien descartó irregularidades en el incremento de los sueldos a los integrantes del directorio y para ello mostró informes de estudios jurídicos y del FONAFE. Aclaró que el aumento ya fue dejado sin efecto. Además de este aspecto legal, existen 5 informes de estudios de abogados que respaldan la ley de presupuesto y los lineamientos de FONAFE, señalando de que el directorio de Petroperú está autorizado a autorizar la política de administración de sueldos y entre ellos, digamos, señalar la remuneración a su personal. De otro lado, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, suspendió su presentación en la comisión de su sector para atender una emergencia ocurrida con escolares de un colegio de Puente Piedra. Demostrando su permanente preocupación por los niños, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez, hizo un alto a su presentación en la comisión parlamentaria encargada de los temas de su sector para atender la emergencia originada en un centro educativo del distrito de Puente Piedra. Finalmente se comprobó que se trató de vómitos por inhalación de humo y no por el desayuno de Caliwarma. Durante su intervención, Bustamante Suárez expuso las políticas y estrategias para optimizar los programas sociales que benefician a miles de peruanos. Me informan en este momento que se ha iniciado un traslado de niños al hospital, no tengo el número exactamente, y el presidente está solicitando que acuda a Puente Piedra a mirar directamente y atender personalmente el caso. La ministra explicó también los logros alcanzados en el 2013 y las metas planteadas para el presente año. Detalló que en Pensión 65 se espera llegar a 380.000 beneficiarios, mientras que el reto de Caliwarma es cubrir el primer y segundo quintil en las zonas más pobres del país. Tenemos principalmente y como meta para este año, ya se ha señalado, más de 2.800.000 niños, donde el reto es llegar a cubrir todo el primer y segundo quintil, que son los niños que viven en las zonas más pobres del país, además de continuar avanzando en el tercero, cuarto y quinto quintil, donde ya se venía atendiendo desde el inicio del programa, es decir, el año pasado. Posteriormente, el grupo de trabajo recibió a Carlos Tobar Díaz, director general de gestión de usuarios del MIDIS, quien explicó el planteamiento estratégico para la ampliación de cobertura de los potenciales usuarios en el 2014 sismo. Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La congresista arequipeña Ana María Solórzano participó en la reunión de la presidencia del Consejo de Ministros con los dirigentes mineros. En la cita se llegaron a acuerdos para la formalización. Veamos lo que dijo. Reuniones empezaron desde el día viernes con nuestros representantes de Arequipa, también estuvo Ayacucho, La Libertad, se han sumado otras regiones. Finalmente se ha venido trabajando todo el fin de semana con un equipo multisectorial, vale decir el viceministro de Minas que ha estado presente, el viceministro de Ambiente, el equipo de la SUNAT, todo el equipo también del doctor Vladimiro Guaró de Conflictos Sociales, el doctor Urresti obviamente encabezando el Premier Cornejo, en la preocupación de atender, obviamente, a los mineros informales y, por supuesto, siempre con el criterio el cual ha trazado muy claro el presidente de la República, la minería informal y la minería ilegal. Y creo que nosotros como parlamentarios nos sumamos y así debemos también reflejar en nuestros actos, sumarse a este esfuerzo de acabar la minería ilegal, ¿no? Minería que contamina nuestro medio ambiente. Tú que eres de la zona conoces cómo es que realmente se deplora y se destruye toda nuestra Amazonía. Hay otros delitos también conexos, como son la prostitución, la trata de personas, ¿no? Entonces eso no podemos permitir como parlamentarios, como representantes de la población, que queremos obviamente un país donde todos estemos formalizados y paguen sus impuestos. Al volver, parlamentarios europeos visitaron el Congreso.
Y le recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. De lunes a viernes, usted tiene la mejor y más amplia cobertura de toda la labor parlamentaria. Infórmese de los casos que son fiscalizados por la representación nacional y entérese de los resultados de las semanas de representación. Central de Noticias del Congreso. Conozca las normas que rigen el país. Central de Noticias del Congreso. De lunes a miércoles y los viernes a las 7:30 de la noche. Los jueves después de la sesión del Pleno. Y por TV Perú, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Cuando ahorras con esfuerzo, logras tus metas. Cuando ahorras hoy, aseguras el mañana. Cuando ahorras, compartes. Porque ahorrar es hacer tus sueños realidad. Banco de la Nación, el banco de todos. Cuestión previa. Los congresistas pueden presentar una cuestión previa para posponer un debate en el Pleno. Su objetivo es devolver una propuesta a su comisión de origen, conciliar opiniones discordantes entre los grupos parlamentarios, invitar a uno o más ministros a participar del debate, solicitar información a determinado organismo público o para que los congresistas tengan mayor tiempo de estudio del tema en debate. La cuestión previa debe ser tratada de inmediato, por lo que una vez presentada, quien dirija la sesión detendrá el debate y la pondrá a consideración del Pleno. Amigos, retornamos con más información. Y la Comisión de Cultura se informó que el Ministerio del Sector desarrolla un plan de contingencia para proteger y conservar el patrimonio cultural del Perú ante un eventual fenómeno del Niño. Veamos. Por primera vez tenemos una política macrorregional articulada en la costa del país, que busca proteger nuestro patrimonio cultural de los estragos de la naturaleza. Así lo dio a conocer en la Comisión de Cultura del Congreso Ricardo Morales, coordinador de las acciones de protección del Ministerio de Cultura por el fenómeno del Niño. El funcionario explicó que una de las acciones de su sector es la evaluación de las zonas de Tumbes y Chiclayo para desarrollar un plan de emergencias en ambas zonas. Tener una idea global de lo que está sucediendo en este momento y qué se puede hacer en el mes de abril para desarrollar lo que llamamos un plan de emergencia, ¿no? Para los meses restantes, mayo, junio y julio, haríamos el plan de contingencia. Por otro lado, el parlamentario Cristóbal Yatas explicó los alcances del proyecto de ley para declarar de interés nacional y necesidad pública la investigación, protección, conservación, puesta en valor, promoción y difusión de los diversos monumentos arqueológicos y prehispánicos ubicados en el departamento de Cajamarca. Esto es importante por lo que significa para Cajamarca impulsar el tema del patrimonio cultural y la zona turística. Si bien es cierto, hay alguna legislación, pero nosotros queremos esa recuperación y puesta en valor y sobre todo los nuevos descubrimientos. Para nosotros en Cajamarca el turismo es importantísimo. Tras un amplio debate, la propuesta fue aprobada por unanimidad. El presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Carlos Brus, se reunió con parlamentarios de la Unión Europea. Dialogaron sobre la implementación del acuerdo comercial con ese continente. En el acuerdo se hizo un balance de la implementación del acuerdo comercial entre el Perú, Colombia y la Unión Europea al cumplirse un año de su suscripción. El presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Carlos Brus, explicó a sus colegas europeos sobre los beneficios de este TLC. Por su parte, el europarlamentario Pablo Salva destacó que esta es una gran oportunidad no solo para el Perú, sino para Europa.
Hemos estado reunidos para hacer una valoración del acuerdo que entró en vigor el 1 de marzo del año pasado. Es un acuerdo que en Europa vemos como una gran oportunidad para la Unión Europea y yo creo que sin duda es también una gran oportunidad para el Perú. Y yo espero que el gobierno y la sociedad en general saque los muchos beneficios que este acuerdo puede traer. Se ve como una economía dinámica, pero que tiene un gran reto, que es la diversificación económica, la diversificación de su tejido productivo, y me consta que el gobierno está trabajando para solucionar este reto. Los parlamentarios europeos también saludaron la decisión adoptada recientemente para que los ciudadanos peruanos estén exonerados del uso de la visa Schengen a fin de viajar a su continente. Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Y en declaraciones a la prensa, el legislador Carlos Brus destacó el informe del Ministerio de Justicia a favor del proyecto de ley de su autoría sobre unión civil. La Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia ha elaborado un predictamen favorable recomendando la aprobación del proyecto de ley de unión civil. La base de este predictamen está en este informe que ha hecho el Ministerio de Justicia, que en representación del gobierno recomiendan la aprobación de la ley de unión civil. El Ministerio de Justicia dice en sus conclusiones que este proyecto de ley resulta jurídicamente viable y además representativo de una concreción esencial de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la no discriminación. Así que me alegro, es un informe muy bueno que ha preparado el Ministerio de Justicia en representación del gobierno, así que cada vez son más personas que entienden que en el Perú podemos ser blancos, negros, altos, bajos, flacos, gordos, gays o straights, pero todos somos peruanos y tenemos los mismos derechos y tenemos también todos el derecho y la necesidad de vivir felices. La Comisión de Economía debatió el proyecto de ley orientado a fortalecer la unidad de inteligencia financiera y mejorar la lucha contra el narcotráfico y lavado de activos. A la sesión asistió el doctor César Landa Arroyo. Durante el debate, los legisladores fijaron su favor de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, pero cuestionaron la conveniencia o no de otorgarle la facultad de poder acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria a la unidad de inteligencia financiera, por ser dependiente de la superintendencia de bancas, seguros y AFPs y no tener la autonomía que necesita. El único país del mundo que tiene una unidad de inteligencia financiera dependiendo del regulador de los bancos es Perú. Porque si usted lee las funciones de Superintendencia de Banca y Seguros, no está en sus funciones el perseguir a narcotraficantes, a extorsionadores, no es su función. Entonces ahí tenemos un argumento adicional de por qué le damos ese poder a alguien que no tiene esa función y esa responsabilidad. A la sesión asistió el doctor César Landa Arroyo, quien afirmó que la propuesta legislativa tiene visos de constitucionalidad y que el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de manera excepcional y estrictamente necesaria ante la sospecha de narcotráfico o terrorismo permite perseguir con eficacia el lavado de activos. Esta medida restrictiva debe permanecer en todo momento como una medida que sea excepcional, ¿no? Que sea estrictamente necesaria, que sea temporal y que sea proporcional, ¿no? Y en ese sentido podríamos señalar que el levantamiento del secreto bancario es una práctica que tendría que ser la excepción y como toda excepción tiene que ser interpretada restrictivamente. El congresista Rolando Reategui opinó que no sería conveniente darle esa potestad a una institución que está supeditada a un poder político. De otro lado, el parlamentario también se pronunció sobre el establecimiento de cuotas para la compra de gasolina por parte de los grifos en 12 regiones del país con el propósito de luchar contra el narcotráfico. Cada grifo le asignan una cantidad de combustible para poder vender, sin ver cuál es el punto de equilibrio, sin ver cuál es la rentabilidad de la empresa. Ya no vas a poder comprar porque yo te asigno una cuota para combatir al bueno y al malo. Acá combates al bueno y al malo, pero no son capaces de hacer su chamba, de ir quién es el narcotraficante. La Comisión de Economía aprobó enviar al archivo 4 predictámenes de igual número de proyectos de ley por diversas razones técnicas y por vulnerar la Constitución política, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. El congresista Mauricio Mulder expresó su desacuerdo con el viaje de 3 parlamentarios peruanos a Venezuela, acompañando a la diputada de ese país, María Corina Machado, para evitar su detención. Yo estoy de acuerdo, me parece que hay una injerencia
Me parece que hay un exceso de protagonismo. Está bien ir para observar, para analizar, pero ya para participar activamente en un proceso en el que se acompaña a una persona que evidentemente sus derechos han sido atropellados, me parece que es una injerencia que va a hacerle poco favor a ella. Y yo creo que María Corina Machado es un ejemplo de lucha democrática y de solidez democrática frente a lo que es una dictadura. Pero el que los congresistas peruanos vayan y la acompañen y entren con ella, no le va a hacer mucho favor, porque justamente a ella la están acusando de haberse prohijado con otro país. Y eso creo que es una muestra de exceso de figuretismo por parte de mis colegas parlamentarios peruanos. Y al volver, en la Comisión de Vivienda informan que el gobierno invirtió 4.614 millones de soles en saneamiento. Los detalles al regresar. Aló Congreso, servicio de atención telefónica gratuita del Congreso de la República. Comunícate llamando gratis al 0800-1-7778 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y recibe la atención de expertos que te guiarán en todas tus dudas o consultas. Aló Congreso, 0800-1-7778. ¿Necesitas efectivo? ¿Qué esperas? Ahora el Banco de la Nación cuenta con más puntos de atención a nivel nacional. Sí, el agente multired del Banco de la Nación es un canal de atención que te permite realizar transacciones y trámites de forma rápida y segura en diferentes establecimientos comerciales. De esta manera, podrás realizar diferentes operaciones con mayor comodidad como retiro de efectivo, consulta de saldos, transferencias, pago de servicios de telefonía fija y móvil, pago de tasas de RENIEC, pago de tasas de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, pago de tasas del Instituto Penitenciario, pago de tasa de la Policía Nacional, entre otras. Recuerda, el Banco de la Nación no cobra ningún tipo de comisión por operaciones a través de sus agentes multired a nivel nacional. Para mayor información, acércate a las agencias del Banco de la Nación o comunícate al 0800 10 700 o ingresa a www.bn.com.pe. Banco de la Nación, el banco de todos. Perú, progreso para todos. Más de 80.000 hectáreas de bosques de la selva han sido devastadas por la minería ilegal. 8 de cada 10 personas expuestas a esta actividad registran niveles de mercurio en la sangre por encima del límite permitido. Miles de mujeres y niñas son explotadas sexualmente. El gobierno peruano está erradicando la minería ilegal que contamina irresponsablemente nuestro ambiente y está trabajando con quienes sí quieren formalizarse y cumplir la ley. Juntos lo lograremos. ¿Sabías que toda persona tiene derecho a la vida y a una identidad? Desde el vientre de mamá, el bebé tiene sus derechos garantizados. Desde que nacemos, estamos protegidos contra todo tipo de abuso. Todos tenemos un nombre que nos identifica. Recuerda, todos nuestros deberes y derechos se encuentran en la Constitución Política del Perú. Dictamen. Los dictámenes son informes que presentan las comisiones, ya sea en mayoría o minoría. Sin embargo, estas pueden también no emitir dictámenes en caso el proyecto de ley en debate sea archivado.
Los dictámenes presentados son elevados a la Presidencia del Congreso para ser incluidos en la agenda del Pleno. Reglamentariamente, las comisiones deben evacuar sus dictámenes en el plazo de 30 días, salvo plazo constitucional o reglamentario distinto o acuerdo de la mesa directiva en circunstancias excepcionales. Seguimos con más noticias. El actual gobierno ha invertido hasta el momento 4.614 millones de soles de servicios de saneamiento, informó el ministro de Vivienda Milton Mongese en la comisión respectiva del Congreso. Indicó también que otro de los desafíos de su portafolio es legislar sobre tráfico de terrenos. Quiero decir que en los 2 años y medio el gobierno ha invertido más de 4.000 millones de soles, 4.600 millones en agua y saneamiento, sea porque transferimos los recursos a las instancias subnacionales o porque ejecutamos directamente. Este esfuerzo financiero que refleja la prioridad sectorial en agua y saneamiento significa, para tener un orden de magnitud, en términos comparativos, es lo poquito más de lo que, en términos iguales, de lo que se transfirió y se ejecutó en los 5 años del periodo anterior. ¿Qué se ha logrado con estas transferencias? 298.000 nuevas conexiones de agua y 250.000 nuevas conexiones en saneamiento y conexiones de alcantarillado. La Presidencia del Congreso y el Fondo Editorial del Parlamento presentaron el libro China, el asombro, crónicas y reportajes del periodista y sinólogo Antonio Fernández Arce. La obra del periodista Antonio Fernández Arce recoge momentos esenciales de la revolución cultural china, como también sus expresiones costumbristas, sus actores, el paisaje, la medicina, la geografía, los mitos y las semblanzas de esta nación asiática. Durante la presentación, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, destacó que esta publicación es un magnífico testimonio de experiencias de un reportero nato en el Oriente durante 50 años. Resulta admirable leer un libro de prosa tan cautivante como la que desarrolla aquí Fernández Arce, escritor y periodista de maestría singular. Nos introduce a un mundo fabuloso y para muchos todavía desconocido. Seguimos su lectura cautivados por los enigmas de la milenaria cultura china y, con la misma fascinación de la experiencia vivida que narra el autor, nos sumergimos en los límpidos misterios que nos ofrece de aquel lejano país. Por su parte, el congresista José León, impulsor de esta segunda edición del libro, resaltó que Fernández Arce ha dedicado gran parte de su vida a conectar al Perú y China, 2 culturas y 2 universos tan diferentes, pero al mismo tiempo tan parecidos, señaló. Antonio Fernández es una especie de bisagra entre China y Perú. Ha contribuido desde hace décadas, a que hoy con China, Perú tenga un hermanamiento y una integración comercial y cultural. Antonio Fernández Wu, hijo del escritor, agradeció al Fondo Editorial del Congreso por el apoyo en la publicación del libro. Los comentarios de esta publicación fueron realizados por Guillermo Dañino y José Matos. Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Amigos, hasta aquí llegamos con las noticias. Nos reencontramos en la siguiente edición. Permiso.